Hoy vamos a proseguir con la temática de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Va a ser su parte número 22 y una vez más va a ser un vídeo lo que vamos a mostrar. Antes de entrar en detalles, como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que tú nos sigas ayudando a comprender más de esta temática que es tan sumamente importante para todos nosotros, para la generación que ha alcanzado el fin de los siglos. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos vayas iluminando, nos ayudes a tener más conocimiento de todo lo que tú nos quieres decir, para prepararnos, para aguantar hasta el final si es tu voluntad, y al menos como mínimo, para seguir dando testimonio a muchas más personas con mucho más argumentos sólidos, claros, contundentes, para que muchos más despierten. Toca el corazón de todos los que puedas y ayúdanos a serte útiles, tan útiles como tú quieras. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como es habitual, vamos a empezar con un texto bíblico que nos va a ayudar para centrarnos en el tema de hoy. El tema que veréis hoy es un tema que presentó mi hermano, Josep Sant Vicenç, pero él lo presentó extraído de un PowerPoint que no es de él, luego comentaremos de quién es, pero vais a ver cómo va a ser una pieza clave, esencial, para poder empezar a determinar el momento de la entrada del pecado en el mundo y los 6.000 años de historia. Y vamos a verlo desde una perspectiva de una pregunta que tantas veces ha dado vueltas por las cabezas de muchas personas, cristianas, por supuesto. ¿Cuánto tiempo pasó Adán sin pecar? ¿Fue al día siguiente de ser creado? ¿Fue al cabo de una semana? ¿Fue al cabo de cuánto tiempo? Una vez comprendamos cuánto tiempo Adán se pasa sin pecar, nos va a servir para poder situar también toda una trama que es la clave para entender el momento del retorno de Cristo. Pero como eso tiene que ver con Adán y con Cristo, vamos a buscar un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 15, donde precisamente nos habla de esta unión de los dos personajes y con un trasfondo que ahora aún nos va a dar más comprensión sobre el texto y sobre la temática que estamos tratando. Empezaremos leyendo de este capítulo 15 de 1 Corintios, de los versículos 12 al versículo 26. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y antes de seguir, me detengo aquí. Mirad cómo en un principio el apóstol Pablo está hablando a los corintios, los habitantes de esa ciudad de Corinto, convertidos al cristianismo, que se quedan con un margen de dudas debido a los movimientos de personas que hablaban de que Jesús no había resucitado,
¿De dónde provenía esto? Pues evidentemente de todos esos judíos que no quisieron aceptar a Cristo como el Mesías y fueron esparciendo por todas partes que Jesús no había resucitado. Y recordemos como en los evangelios se hablaba de que dijeron a los soldados romanos, decid que han venido sus discípulos y ¿qué han hecho? Y han robado el cuerpo. Por tanto, esa creencia, difundida expresamente, sirvió para que quedara en el contexto de la sociedad de ese entonces que Jesús en verdad no había resucitado, y ellos eran testimonios vivos de que esto era así. Jesús sí que resucitó. Si Jesús no resucita, ¿de qué sirve cualquier esperanza nuestra? De nada. Porque si Él resucita es la garantía que todos vamos a resucitar. Entonces, si solo creyésemos en Cristo y Él no resucita, ¿de qué nos sirve? ¿No seríamos salvos? Seguiríamos, como dice Él, en nuestros pecados. Entonces, como consecuencia, Él da toda una disertación y una asociación de conceptos que es muy interesante. Ahora vamos a ver cómo después sigue diciéndonos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, que es un hecho, resucitó. ¿Pero qué sigue diciendo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Mirad lo interesante del tema. Por un lado dice que en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque Adán pecó y el pecado se transmite por generaciones a toda la humanidad. Como consecuencia, ¿qué nos sucede a todos? Pecamos, por tanto, morimos, es nuestra condenación. Y aquí nos va comparando Adán con Cristo. Si con uno todos mueren, con Cristo todos serán vivificados. Pero no sé si os habéis dado cuenta de un detalle muy importante, que las personas que creen en la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere ya se va pululando a algún sitio, el versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden, lo de ser vivificados. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. No dice, cuando ellos se mueren ya son vivificados porque se van al cielo. No, en su venida, cuando Jesús regrese por segunda vez. Por tanto, señores que creéis en la inmortalidad del alma, estudiad a fondo vuestras Biblias, porque si creéis eso, estáis contradiciendo un mensaje divino. Y mirad además cómo continúa. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo. Mirad cómo automáticamente nos va haciendo una relación. Adán, por un lado, Cristo por el otro. ¿Y el trasfondo cuál es? Vida o muerte, resurrección, premio final, o perderte para siempre. Y todo esto no termina aquí. Mirad, si vamos ahora al versículo 45, ¿qué nos dice? Avanzaremos hasta el versículo 58. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Nos está haciendo una contraposición entre uno y otro. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mirad cómo está comparando. Hay dos hombres, uno en la tierra y otro, el del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también
los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si os habéis dado cuenta, esta comparativa que nos está haciendo continuamente entre Cristo y Adán nos sitúa en una cuestión que inconscientemente ya nos plantea: si con el primer hombre entra el pecado y con el segundo, el celestial, que es Cristo, entra la vivificación, ¿podrá ser que haya una relación directa entre el tiempo que pasó Adán sin pecar y los años en los cuales vivió Cristo en la tierra? ¿Será que todo ese margen de maniobra sin pecar de Adán iba a ser el mismo que tenía que recorrer Jesús? 33 años y medio, uno sin pecar y el otro también, pero al final, justo en el 33 y medio, uno peca y el otro no. Cristo no. Si sabemos eso y podemos fundamentarlo, nos va a servir para determinar exactamente en qué momento de la historia ubicamos la entrada del pecado y en qué momento de la historia el regreso de Cristo. Esto va a ser una base primordial para lo que vamos a ver hoy. Ahora pasaremos imágenes para que veamos. ¿Podemos cambiar la imagen, por favor? Veremos algo que es necesario que comprendamos una vez más. Como hemos presentado en los otros vídeos, la luz sobre el momento del retorno de Cristo ha sido progresiva y cada vez más detallada. Hemos visto dos vídeos anteriores de dos personas distintas, dos pastores. Hoy vamos a ver algo más. La historia bíblica del momento, de la fecha del retorno de Cristo, pero con un pastor distinto, el pastor Humberto Fierro. Es este señor que veis aquí. Ya veis que es el mayor de todos los que hemos presentado hasta ahora, el más veterano de los pastores. Es colombiano y, ¿sabéis? He de decir la verdad. Si me identifico actualmente con algún pastor, por toda su claridad en los temas que está exponiendo y que al menos yo he visto sobre esta temática en concreto, no puedo decir de otras temáticas que desconozco de él, pero en estas coincido a la perfección con él. Y ¿sabéis? Para mí esto es muy importante, porque este señor es un veterano de la Iglesia, un señor de los de antes, de los más cercanos a los pioneros. Y esto ya tiene un grave, o mejor dicho, un gran peso, al menos para mí. Porque sabéis, como dicen tantas veces en los textos bíblicos que se nos recuerda, que nos dice también el lenguaje: volved a las sendas antiguas. Porque esa es la clave. En lo anterior está la verdad. Cuando nos hemos ido desgastando por el paso de los años, nos hemos ido suavizando, hemos ido alterando también el mensaje, consciente o inconscientemente, olvidamos los fundamentos de nuestros pioneros.
y olvidamos los textos bíblicos y las citas de Elena White que nos dan tanta luz al respecto. Pues va siendo hora de recuperar todo lo perdido, porque el tercer Elías se tiene que encargar de recuperar las cosas perdidas, la verdadera base de lo que hemos de predicar en el último tiempo y de lo que hemos de vivir. Y por eso el mensaje del cuarto ángel tiene que agarrar todo esto, recuperarlo y lanzarlo otra vez, para que adventistas y no adventistas lo conozcan. Lo que hoy vamos a ver es precisamente un vídeo de una predicación, como os he dicho antes, hecha en PowerPoint, de este pastor, Humberto Fierro. El título: ¿Cuántos años vivió Adán en santidad? Y presentado por mi hermano, tanto de sangre como de fe, Josep Sant Vicenç. Sé que algunos de vosotros ya lo visteis en su momento cuando él hizo esta predicación, pero soy consciente también que cuando son personas vinculadas a nuestro ministerio o a nuestra pequeña iglesia aquí, local, hacen un tema, quizás no son tan vistos si no entran dentro de la dinámica de la serie del Gran Engaño o bien de este tipo de predicaciones. Por tanto, he querido recuperar el vídeo entero. No dura mucho, son unos 26 minutos tan solo. Pero creo que vale la pena estar atentos a todo el planteamiento que él muestra y veréis que hay unas citas que son claves para entender esto. A mí me gustó mucho una experiencia que tuve con el primer anciano de la iglesia de Girona. Precisamente fue una de las personas que se vio involucrada en que a mí me expulsaran de la iglesia, pero que seguimos manteniendo una muy buena amistad, gracias a Dios. Y cuando me llamó hace un tiempo por teléfono, antes de que mi hermano empezara precisamente a tratar estos temas, porque precisamente fue este hermano el que se lo dijo a mi hermano de sangre, que el pastor Humberto Fierro, que existía, porque no sabíamos ni que existía, y que presentaba temáticas sobre la fecha del retorno de Cristo, me preguntó: ¿tú cuántos años crees que vivió Adán en santidad? ¿O vivió sin pecar? Le dije: 33 años y medio. Me dice: ¿cómo lo sabes? Bueno, pues por deducción lógica, por texto bíblico y por las citas de Elena White. Era de esperar que si pasaron 33 años y medio de Jesús sin pecar, Adán, si él era el segundo Adán, Cristo, Adán debería haber pasado por lo mismo, porque tenía que ser o pasar por lo mismo y demostrar que a partir de allí también se podía seguir sin pecar. Pues bien, a mí me causó mucha alegría que él esté también estudiando, este primer anciano de la iglesia de Girona, esté estudiando estos temas, los dé con total crédito de que son verdad, y además que apoye también la fecha de que en el año 2031 Jesús va a volver, porque lo dice este señor, porque él también lo encontró en genealogías bíblicas, etcétera, etcétera. O sea que yo en estos momentos estoy muy feliz de que más personas, incluso de los que apoyaron para que yo saliese de la iglesia, se hayan dado cuenta de estas verdades. O sea que ya veis lo feliz que puedo estar, gracias a Dios. Pero ya no me voy a dilatar más. Estad atentos desde el inicio hasta el final de esta predicación, porque realmente vale la pena. Vamos a ver el vídeo. Que siempre nos hemos preguntado: ¿cuándo pecó Adán? ¿Pecó enseguida, después que el Señor lo creó? ¿Al cabo de una semana? ¿Al cabo de unas horas? ¿Al cabo de unos años? Bueno, pues este PowerPoint nos dirá de una forma lógica cuándo fue que Adán cedió al pecado, perdió su santidad, allá en el jardín del Edén. Quisiera indicaros también, en este PowerPoint hay unas cuantas fotografías. Hay alguna que no correspondería con nuestra fe, puesto que se presenta a Jesús con la aureola encima de su cabeza, y esto pues no es lo adecuado, ¿eh? Yo no sé a este hombre cómo le pasó, no sé si tal vez alguien le hizo el montaje, no lo sé, pero está ahí. Me refiero para que luego no haya dudas: hombre, ¿qué ha pasado? Ha sido un error. Que esté ahí es un error, Pero vamos a fijarnos
en el mensaje que este PowerPoint quiere darnos a cada uno de nosotros. Antes de iniciarlo, me gustaría que leyeseis conmigo dos pasajes que encontramos en Romanos capítulo 5, el primero de ellos. Vamos a leer el versículo 14, el 17 y el 18. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí nos está hablando, parece ser, de dos Adanes, ¿verdad? Habla del primer Adán, con el cual entró la transgresión, y parece que nos habla de otro Adán, con el cual vino la justificación, la vida. Vamos a leer otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. 47 nos dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, aquí nos aclara, hay dos Adanes, uno, el terrenal, el que Dios creó al principio, pero luego hay otro, que dice que es el Señor. ¿Quién fue el Señor? Jesús, ¿verdad? Pues bien, una vez dicho esto, vemos que aquí hay una comparativa entre dos Adanes. Pues vamos a ver qué nos indica ahora este PowerPoint respecto a todo esto. ¿Cambia? Sí. Perfecto. Surge la pregunta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Esta es una incógnita que se encuentra escondida entre los versos de Génesis 2, del 7 al 25, que es el momento de la creación del hombre. Sí, quizá usted como yo nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Yo me la he hecho muchas veces. Y hemos discutido muchas veces con muchos hermanos. La respuesta la encontramos en la vida del segundo Adán, ya que Cristo vino no solamente a morir por nosotros, sino también a responder muchas preguntas como esta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Acompáñeme y juntos vamos a descubrirlo. Es decir, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo Adán, no en el Adán primero. Eso es interesante. La palabra de Dios nos dice cómo llegamos a existir y quién nos creó. Aquí vemos unas fotografías, cómo el Señor crea al hombre inerte del barro de la tierra. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Notemos que el texto menciona 3 veces que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto se refiere a la parte física, y una vez menciona que fue creado a semejanza de Dios, lo cual se refiere a la parte espiritual de Dios. Es decir, que parece ser que el Señor tiene nuestra misma forma. Sí, aquí salen estos números, ¿verdad? Pero además hay otra cuestión, la parte espiritual, el raciocinio, que es lo que el ser humano tiene con diferencia sobre la demás creación. Vemos aquí algunas ilustraciones de cómo fue
el principio, la creación. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, siempre, eternamente, según Patriarcas y Profetas, en la página 25. La imagen de Dios exterior e interna, en los dos sentidos. Génesis 2, 8 al 9 nos dice: y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En la preparación de la maravillosa morada del hombre se prestó atención al ornamento tanto como a la utilidad. Es decir, Dios preparó un jardín precioso a la vista, magnífico, bellísimo, pero también útil. Se proporcionó toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y también para su deleite. Flores, árboles y arbustos regalaban sus sentidos con una fragancia, deleitaban sus ojos con sus formas exquisitas y colorido encantador, y satisfacían su paladar con su fruto delicioso. ¿Cómo no sería el Edén? Y los frutos que se encontraban allá. Yo me imagino, a mí que me encanta la fruta, pero la fruta de hoy me imagino que no sería, no debe ser como la fruta de antaño, original, porque si nosotros nos hemos deteriorado, seguramente la alimentación también, y mucho. Pues todo esto lo disfrutaban la primera pareja. Génesis 2, 16, 17. Dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente, ¿qué pasará? Morirías. No al instante, pero sí con el tiempo. Iría viendo los resultados en sus carnes. Podemos decir que Adán era rico en el sentido de que tenía todo lo necesario para suplir sus necesidades. En el Edén había de toda clase de árboles frutales que deleitaban el paladar. ¿Nos fijamos la creación? Cómo Dios prepara todo el escenario, y cuando todo está dispuesto, entonces pone al hombre allá. No crea al hombre en un vacío, sino que lo pone ya en un hogar preparado. Además, dice que disfrutaban de las visitas diarias de su Creador, con el cual conversaban cara a cara, y así transcurría su vida en plena armonía con Dios, hasta que violó el mandamiento de Dios. Señor le dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2:25 nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no lo sabían. ¿Por qué? El Espíritu de Profecía dice que había como un halo de luz que los envolvía, y no veían su desnudez. Pero cuando surgió lo que surgió, ese halo desapareció, y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Su santidad se reflejaba en sus vestidos de inocencia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo permaneció Adán en perfecta armonía con la voluntad de Dios? Dice que a diario Jesús iba a hablar con ellos. A diario. ¿Cuánto tiempo permaneció esta circunstancia? Para saberlo, tenemos que remontarnos al tiempo del nacimiento y muerte de Cristo en la cruz. Al tiempo de nacimiento, 1, y al tiempo de su muerte, 2. Para saber el tiempo que Adán estuvo sin pecar. ¿Qué sucedió 4000 años después de la creación del mundo? ¿Qué vemos aquí? Una fotografía de un bebé, de un pesebre, ¿verdad? Extraído del comentario bíblico adventista en el tomo 5, página 231, lo siguiente: puede considerarse que el año 5 a.C. es
aproximadamente correcto para señalar el nacimiento de Cristo, 4000 años antes de la creación 4000 años después de la creación del mundo. Es decir, se calcula que más o menos sobre el año 5 o año 4, más o menos por ahí, antes de la era cristiana, Cristo vino al mundo. Y dice que desde ahí hay 4000 años hasta la creación. Recuerde que Adán fue creado el sexto día. Por eso 6 es el número ¿de quién? Del hombre, ¿verdad? Sexto día. Hay aquí algo que en otro PowerPoint hablaremos de ello, la relación de la semana con el tiempo que estamos viviendo en este mundo. ¿Qué sucedió 4000 años después de que Adán pecara? Mensajes Selectos, tomo 1, página 313. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Cuando Adán dio la espalda a la luz de su hogar, es decir, cuando Adán pecó, comenzaron a computarse 4000 años que llegaban ¿hasta dónde? Hasta Cristo en la cruz. Aquí vemos la expulsión con el ángel con la espada flamígera, guardando el camino del Edén. Conflicto de los siglos nos dice en la página 375, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. 4000 años. 4000 años hasta el nacimiento, desde la creación al nacimiento, y 4000 años desde la caída hasta la crucifixión de Jesús. Primer sacrificio, ¿cuándo sucedió? Génesis 3:21, ¿leemos este pasaje? Génesis 3:21. Aquí se nota el primer sacrificio que se tuvo que hacer. Dice el texto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? Tuvo que sacrificarse un animal, posiblemente un cordero, que era el símbolo de Cristo. Y de ellos vistió a la primera pareja. En cuanto pecaron. Ahí se hizo el primer sacrificio. Vamos adelante. Note que entre el periodo de la creación de Adán y el nacimiento de Cristo, según el comentario bíblico adventista, transcurrieron 4000 años. Y desde que Adán pecó y se realizó el primer sacrificio en el Edén, hasta la muerte de Cristo en la cruz, según lo registra el Conflicto de los Siglos, transcurrieron también 4000 años. Son citas claves, que tal vez alguno querrá poner en duda, pero son muy claras al respecto de lo que nos están diciendo, el mensaje que desprenden. Miremos la siguiente similitud entre Cristo y Adán con estos dos periodos. Vamos a ver. Nacimiento, crucifixión. Jesús vivió, ¿cuánto? 33 años y medio, según dice la Escritura. Era como de 30 años, fue bautizado. 3 años y medio después, a la mitad de la semana, de las 70, fue crucificado. Y aquí hay unos textos que lo mencionan, ¿verdad? Miremos ahora esto. Adán echado del jardín. ¿Qué dice aquí? Según eso, es el mismo periodo que vivió Adán, 33 años y medio en santidad. Si él era el primer Adán y Jesús era el segundo Adán, Elena White dice que donde uno cayó, el otro venció, triunfó, nos dio vida. Si había un paralelismo,
tan exacto entre ellos, quiere decir que los dos vivieron 33 años y medio. No vivió Adán una semanita o 15 días o un añito y luego pecó, no. 33 años y medio. Igual que Jesús, el segundo Adán. Durante este periodo, la Biblia nos dice que Adán y Eva vivieron en medio de absoluta abundancia, ya que Dios había hecho brotar de la tierra toda clase de árboles, atractivos a la vista y buenos para comer. Y les había dicho, puedes comer de todos los árboles del jardín. En contraste con la vida que vivió Adán en el Edén, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro contraste. Uno tenía mucha abundancia, todo. El otro no tenía ni dónde recostar su cabeza, pobreza absoluta. Otro contraste. Adán pecó en medio de la abundancia, mientras que Cristo, en medio de la pobreza, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él no era exactamente como nosotros, por mucho que algunos quieran hacerlo ver. Fue concebido por el Espíritu Santo, y en él no había el deseo, el anhelo de cometer pecado. La tendencia al pecado no la tenía. No la tenía en ninguna manera. Cosa que Adán tampoco la tenía. Pero Adán cayó. Esta es la imagen que antes os contaba. El plan de Dios a través del Evangelio es que, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en el proceso de la santificación, paso a paso, nos regresará a su imagen y semejanza como lo fue Adán en el Edén. ¿No es este el deseo que quiere Dios para nosotros? Que lleguemos a la santificación. Pero aquí ahora, en esta condición de pecado, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, que hoy, a pesar de la oposición del pecado, podemos llegar a la perfección. Siempre, como decía antes Wallace, con ese coraje, ¿verdad? Con ese deseo, querer avanzar, querer que el Señor nos moldee para hacer mejor su voluntad. Salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y lo decía un hombre muy pecador. Pero crea en mí un corazón puro. Por eso nos dice, vosotros os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y eso ya en Levítico, cuando salieron de Egipto. Ya que sin santidad nadie verá al Señor. Si no somos santos, no podemos estar en la presencia del Señor. ¿Qué pasó a aquel pueblo? ¿Os acordáis? Cuando llegaron al Sinaí, los truenos, el fuego. No, ves tú a hablar con el Señor. No queremos morir, no queremos ver a Dios y morir. ¿Por qué? Porque sabían que no eran santos. Pero Moisés, que era un hombre manso, un hombre que se estaba santificando, pudo estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es el secreto para que usted y yo permanezcamos en santidad? Como lo estuvo Adán, 33 años y medio. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo nunca pecó, porque cada día mantenía su mirada puesta en su Padre Celestial. Ese fue su secreto, pero puede ser el nuestro, que dice que Él es nuestro modelo, ¿verdad? Si aprendemos de Él, nosotros también podemos ser santos. La mirada cada día en el cielo. ¿Cuántas noches no se pasó Él en oración? Alejado de todo bullicio, y horas enteras. Y eso fue lo que le dio la victoria. Tenía una labor aquí importantísima que hacer por nosotros. De la misma forma, nosotros también tenemos la posibilidad de permanecer en santidad si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro Salvador. Eva permaneció en santidad mientras permaneció contemplando a su Creador. Cuando fijó su vista en los beneficios que obtendría comiendo del fruto prohibido, ¿qué pasó? Pecó. Desvió su mirada. En vez de mirar a Jesús, ¿qué miró? Lo codicioso, ¿verdad? De aquel árbol. Y pecó.
De la misma manera, Adán permaneció en santidad durante 33 años y medio, todo el tiempo que mantuvo su vista puesta en su Creador. En el momento que dejó de contemplarlo y fijó su mirada en su esposa, el amor hacia ella lo condujo a comer también del fruto que Dios le había prohibido y cayó en pecado. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración. Adán lo perdió eso, el amor a su esposa. No quería perderla. Y estaba dispuesto a correr la misma suerte que iba a correr ella. Por eso pecó deliberadamente. ¿Quién tuvo más culpa? ¿Eva o Adán? Tanto uno como el otro. No podemos decir, no es que la mujer, no es que... Tanto uno como el otro. Ella fue engañada, pero él lo hizo deliberadamente. Por eso no podemos poner excusas. El pecado es muy codicioso, es muy sutil y nos puede atrapar de la forma que menos pensemos. Por lo tanto, bueno, hasta aquí ha llegado este PowerPoint. Como veis, tiene una lógica aplastante. Esas citas que hemos citado del conflicto de los siglos, etc. 4000 años desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. Y 4000 años desde que Adán pecó hasta la cruz. Elena White habla que este mundo tiene una vida de 6000 años. Bueno, ¿cuánto hace que Cristo vino? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuándo volverá? Por segunda vez. En las conferencias se está tratando este tema. Y Víctor creo que está ahora preparando el tema culminante de todo ello para que podamos saber exactamente cuándo Él regresará. No el día y la hora, pero sí podemos saber el año e incluso la estación del año. También aquí en nuestros PowerPoints eso está explicado. Ya os lo presentaremos en otro momento. Que el Señor nos ayude pues para que estudiemos su palabra, estudiemos esos textos que a veces nos resultan pesados, conflictivos, dudosos. Estudiemos los nombres, como antes citábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Tienen su importancia. Los números en la Biblia tienen su importancia, el 3, el 4, el 6, el 7, todo tiene su importancia. Desde el inicio, desde la creación, el 5 también, claro, desde el inicio de la creación hasta el final, todo tiene su importancia. Y ahí hay mensajes para el pueblo de Dios de la actualidad, aquel que verá el retorno de Cristo. Porque yo tengo 55 años, pero si el Señor lo permite, yo voy a ver cómo Cristo viene. Porque tendré una edad para aún poder estar vivo. No tendré 120 ni 130, no, mucho más joven. Y podré ver a Cristo venir. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que tomemos tiempo en estudiar nuestra Biblia y en orar. Vamos a terminar. Señor, te damos inmensas gracias porque vemos cómo tú estás derramando luz para ese tiempo que estamos viviendo. No solo aquí, por medio de Víctor, por medio de Ángel y de otros colaboradores, se está hablando acerca del momento de tu venida, sino que vemos que alrededor del mundo hay también personas que están recibiendo esta luz y la están compartiendo. Señor, ayúdanos a tener la mente abierta, a poder ver esta nueva luz, esta gran luz que tú estás dando en este mundo. Tú sabemos que dijiste que los jóvenes soñarían sueños, tendrían visiones, así como los ancianos, que la luz iría en aumento como la luz de la aurora hasta que el día fuera perfecto. Y sabemos cómo tú, Señor, estás dando esa luz, como hiciste en los tiempos de los pioneros, para que el mundo despierte, se den cuenta que nos queda poco tiempo para prepararnos, para llegar a esta santidad, para poder estar en tu presencia. Señor, ayuda a tu pueblo a que despierte y ayuda a tu pueblo a hacer la labor que corresponde, dando el mensaje que toca, el mensaje que corresponde, para que otros puedan abrir sus mentes, sus ojos y puedan aceptarte antes de que sea demasiado tarde.
Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a orar, a estudiar tu palabra constantemente, a ser más semejantes a Jesús, nuestro modelo, y acercarnos cada día más a ti. Guárdanos en este sábado, ayúdanos a guardarlo como es debido, y acompáñanos, Señor, con bien a cada uno de nuestros hogares. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, habéis visto esta fantástica y fenomenal predicación en la cual, una vez más, nos damos cuenta cómo es de importante poder ubicar en un cierto periodo histórico ciertas situaciones o ciertos acontecimientos claves para determinar esos 6.000 años de historia de la humanidad. Mirad cómo todo tiene sus correspondencias. Por un lado tenemos Adán con Cristo, incluso en los años de vivencia de uno y otro, y por el otro lado tenemos algo vinculado también con Adán, la creación. 6 días por un lado, el séptimo descanso, y aplicado a nivel general en proceso histórico, un día, 1000 años, nos vamos ¿a qué? A 6.000 años de historia de la humanidad en pecado, y después vuelve Jesús. Por tanto, mirad cómo las simbologías siempre se van correspondiendo. Y esto, una vez más, sirve para darnos cuenta que no podemos decir, uy, son 6.000 aproximadamente, pueden ser unos cuantos años antes o pueden ser, a saber cuántos años después. No, Dios no funciona así, ya lo vemos. ¿Queremos más evidencias aún? Pues las vamos a seguir teniendo si Dios quiere. Por eso el próximo día vamos a tratar, ¿cómo no?, de 2 vídeos más. Y no va a ser solo el próximo día, será también al siguiente, si Dios quiere. Y van a ser precisamente 2 temáticas más del pastor Humberto Fierro, que mi propio hermano, Josep Sant Vicenç, estuvo también presentando, y que ya hablaba sin tapujos del año 2031 como el año del retorno de Cristo. Esto debería hacernos pensar mucho, porque ya estamos viendo que no es solo una persona la que lo está diciendo, son más personas, y el señor Humberto Fierro a nosotros no nos conoce de nada que yo sepa. Por tanto, es para dar gracias al Señor. Gracias porque está mostrando una luz que necesitamos ahora, porque es cuando el retorno de Cristo es sumamente cercano. Pues bien, ya sin más, me gustaría terminar el tema de hoy, cómo no, con una oración de agradecimiento al Señor. Padre, si realmente te estamos muy agradecidos, pero mucho, Señor, porque has concedido esta luz cuando realmente era necesaria para tu pueblo. Podemos estar muy contentos. No lo diste a conocer a los demás muchos años atrás, porque seguramente se hubiesen desmoralizado. Saber que aún podían quedar decenas, centenares o miles de años para tu retorno, quizás les hubiese hecho sucumbir. Pero ahora que todo se está complicando, que estamos viendo el final del cumplimiento de las profecías registradas en el libro de Daniel, capítulo 11 también, y en otros textos, ahora es cuando necesitamos esa base sólida, que nos afiance en ver, sí, las señales por un lado, que nos has ido mostrando, pero además, saber cuándo esto se acabará, para que intentemos darnos prisa en dar este mensaje. Algunas personas dicen que todo depende de nosotros para que vengas. Lo que sí es cierto es que tú sabes cuándo vas a volver y nos lo dices. Y que vas a hacer esa obra con nosotros o sin nosotros, pero todo se va a cumplir. Cierto que depende de nosotros que demos el mensaje, pero si nosotros no lo damos, lo va a dar alguien por nosotros. Pero tú tienes tu reloj y nos has avisado cuándo suena esa alarma
para tu retorno. Y te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a ser conscientes de que queda poco tiempo y queremos participar de tu labor. Hay mucho campo aún, mucho trabajo por hacer. Y te queremos pedir, Señor, que envíes obreros a tu mies, para que más prediquemos sobre este mensaje y preparemos mostrándole a la gente las señales que verdaderamente anuncian que el fin está cercanísimo y que ya no podemos perder el tiempo con tonterías, Señor. Ayúdanos a actuar cristianamente, de verdad, a reformar nuestras vidas, las cosas que hacemos mal, y a volver plenamente a ti y anunciar este mensaje a tantos, dentro y fuera de cualquier iglesia, para que muchos más reaccionen y se entreguen a ti, Señor. Ahora tenemos todas las evidencias en nuestras manos. Ayúdanos a no desperdiciar esto de tan gran valor que nos das. Perdona todos nuestros pecados y derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que terminemos tu labor y seamos muchos los que podamos entrar en tu reino. Que todo te lo pedimos por la preciosa sangre de Jesús. Amén.